Pues el título de la enseñanza es Más que vencedores. Y vamos a ver Romanos 8, del 33 al 39, que esta vez pues ya son, la vez pasada los casi últimos versículos, estos sí son los últimos versículos de Romanos 8. Romanos 8 está en el centro de Romanos, que tiene 16 capítulos, pero yo creo que también este capítulo es el centro de la doctrina del creyente. Y es hermoso que estemos sentados escuchando con atención la palabra de Dios, que en casa podamos leer para repasar lo aprendido, que escudriñemos, que meditemos, que razonemos la palabra, que la atesoramos o la guardemos en nuestro corazón, que demos fruto. Todo lo que el discipulado nos dice y que nos multipliquemos en otros. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esta enseñanza? Fortalecer nuestro entendimiento de la seguridad de la salvación. ¿Y por qué de la salvación? Si tenemos la salvación, mis amados, de verdad lo tenemos todos, todo. Porque en Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Puedes tener aflicción, puedes tener tribulación. Yo las tengo, yo no sé si tú las tengas, pero muy probablemente muchas de las personas que estamos en la congregación tenemos en mayor o menor grado ciertas circunstancias de tribulación, familiares, laborales, económicas, personales, emocionales, espirituales, de servicio, etcétera. Pero todos de una u otra manera, con los hijos, con los abuelos, con los padres, con los hermanos, cierto grado de tribulación, matrimonialmente, no sé. Pero en todo somos más que vencedores, mis amados, si estamos en Cristo, si permanecemos en una... No vas a permanecer tú solo, es imposible. Permaneces porque el amor de Dios está contigo. Y a veces no lo ves, a veces no lo veo. Porque cuando estamos demasiado atribulados, como que no tenemos ni tiempo ni manera de... O sea, emocionalmente estamos tan disparados, nuestras emociones son tan traicioneras. ¿Cuánta gente mata? ¿Cuánta gente se suicida por un momento de ira? ¿Cuánta gente le da un balazo a otra persona en un carro por un momento de un disparo neuronal, neurológico, un pensamiento, un acto nada más así humano de ira? ¿Cuántas personas? Y así se disparan nuestras emociones. Pero la palabra de Dios, dentro de los dones, dentro del fruto del Espíritu Santo más bien, nos dio el dominio propio. Y el dominio propio es a través del Espíritu Santo y la palabra. La palabra de Dios me frena, me controla, me guía, me conduce, me habla, me fundamenta. Reitero, no somos perfectos. Perfecto es Cristo. Pero si te equivocas, pues sí buscas la manera de resarcir el daño, de cambiar las circunstancias, por supuesto de arrepentirte delante de los ojos de Dios, y sigues caminando en esta naturaleza, pero de la mano de Cristo. Porque no hay nada más que anhelas que caminar conforme al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver los versículos, son pocos, y son varias preguntas que tienen una respuesta prácticamente lógica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es: Dios es el que justifica. Él es el que justifica. No hay ninguna persona que pueda acusar si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, aquí el versículo 33 es una pregunta categórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? No hay nadie que pueda acusarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es el que justifica. ¿A quiénes justifica? A los escogidos. No es una justificación universal, benevolente, porque sería injusta. Tú mismo como padre, tú premias los aciertos de tus hijos cuando logran sus metas, premias su obediencia, premias su conducta. Por supuesto, no conozco ningún padre donde se deleite cuando su hijo se rebela, cuando su hijo es desobediente y cuando su hijo o su hija hace exactamente lo que tú le has dicho que no hagas. No puedes estar a gusto así. Es más, esta condición de padres o madres, yo creo que nunca la perdemos. Siempre, a pesar de que nuestros hijos sean casados, vamos a anhelar, si estamos en Cristo, que hagan las cosas que a Dios le agraden. Así tengan hijos y tú seas abuelo, seas bisabuelo, tú vas a querer que tus hijos hagan lo que a Dios le agrada. No vas a querer otra cosa. Y si tienes oportunidad, vas a buscar decirles, exhortarles, animarles, porque es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios es el que justifica a quién, a los escogidos. Entonces, ¿quién los puede acusar? La respuesta es nadie. Porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Hay una predestinación de parte de Dios para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es una predestinación soberana. Por eso la justificación, por eso las tribulaciones, por eso las aflicciones, por eso todo este tipo de cosas que de alguna manera a veces rodean nuestra vida y emocionalmente se nos disparan muchas cosas, pero Cristo debe y puede ser el centro de nuestra vida si nosotros a Él se lo permitimos, porque Él tampoco te va a forzar, Él no te obliga, Él es soberano. Y en esa soberanía, en el 8:28, nos dice que Él prácticamente Él ya sabe quiénes iban a ser salvos. No es en el 8:28, pero Él dice quiénes iban a ser salvos. Él ya sabe quiénes van a ser salvos. En el 29 son los escogidos, el que estamos viendo. Somos escogidos, Él ya sabía en su omnisciencia, en su todo poder. No tenemos absolutamente nada que platicarle. Él lo conoce todo perfectamente bien. Él está en otra dimensión, en otra línea de tiempo. Tú estás conmigo en las horas, los minutos, los segundos, los días, las semanas, los meses, los años. Él no, Él es eterno. Nos cuesta trabajo entender eso. Pero por eso dice la Escritura que Él en una predestinación nos hará conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque dice la Escritura que a los que predestinó, somos nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estaremos también con Él en gloria. Vamos a ser glorificados, vamos a resucitar como Él resucitó alguna vez. Dios es el que justifica. ¿De qué me tiene que justificar Dios? La Biblia dice en Romanos 3:23 y 24 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De ahí nos tiene que justificar. ¿Por qué? Porque tus justicias y las mías no nos alcanzan. Y la paga del pecado, si eres pecador,
La paga del pecado es muerte. Entonces Dios toma tu lugar, Él hace y paga la culpa y la condenación y el castigo del pecador. Tú vienes a Cristo y en esos méritos hace cuenta que Él pagó tu multa, Él pagó tu libertad. Estás libre bajo fianza por Él. No quiere decir que no hayas sido culpable. Eres culpable, pero Él pagó por esa libertad. Abracemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, absolutamente nadie va a tener éxito en acusar a un escogido de Dios. Nadie. A cualquier creyente genuino, nadie lo puede acusar porque está justificado de manera gratuita por Dios mismo. Versículo 34. Hay otra pregunta similar. ¿Quién va a acusar? Y ahí viene otra pregunta. ¿Quién va a condenar? ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién va a condenar? Cristo es el que murió. Aquí te explica. Él es el que murió. No hay nadie que te condene porque Él es el que murió. Aún más aún, el que también resucitó. Y no solamente resucitó, sino que además está sentado a la diestra de Dios. Y el que también hasta el día de hoy, por la eternidad, va a estar intercediendo por nosotros. Él te representa. Y cuando tú tienes una representación divina, celestial, del Todopoderoso, pues digo, ¿qué mejor? ¿Qué abogado mejor tú puedes conseguir? Hay buenos abogados aquí en la tierra. Yo conozco. Aquí está Blanquita. De verdad, hay buenos abogados aquí en la tierra. Pero este abogado es para cuestiones celestiales donde nadie te puede representar, solamente Él. Solamente Él es el único que puede evitar que tú seas condenado, porque fuiste justificado. No te pueden condenar, ninguna condenación, Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. ¿Qué es condenar? Bueno, es declararte culpable y sentenciar al castigo. Todos los que somos culpables de algo, regularmente tenemos que pagar. Aunque te pases un alto, te ve el de tránsito, te detiene, te aplica una multa, la tienes que pagar. Pero si llega mi tocayo y me dice, oye tocayo, yo ya pagué tu multa, yo ya no la tengo que pagar. Ya está pagada. Gracias tocayo. Ahora, ¿qué le dices a Dios si Él pagó la multa o el castigo por tu vida? Aquí está la mía. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Porque eres bueno? No hay bueno ni aun uno. Le amamos porque Él nos amó primero. Porque verdaderamente reconoces dos cosas: lo que Él hizo por ti en la cruz y lo que tú realmente eres y cuál es tu condición. Mientras que no reconozcas esto, frecuentemente tú criticarás, murmurarás, te quejarás de otras personas porque no conoces tu condición. Y cuando no conoces tu condición, tú sientes cierto grado de superioridad por los demás. Por eso juzgas, por eso criticas, por eso murmuras, por eso te quejas de otros. Pero cuando tú conoces tu condición, pues ¿tú quién va a juzgar? Tú no fuiste llamado para juzgar. Este versículo, mis amados, que acabamos de leer, el versículo 34, nos da 4 razones al verdadero creyente por lo cual nunca será hallado culpable. Nunca. Si cometiste el delito, si eres pecador igual que yo, pero no vas a ser hallado culpable porque alguien pagó tu multa, alguien pagó tu castigo, alguien pagó tu pena. Ya se pagó la pena. Si alguien paga una multa de tránsito, no tienes por qué pagar otra vez la multa de tránsito, y no hay poder humano, no hay ley que te lo exija. Ya pagaste. Estos 4 puntos los acabamos de leer. Primeramente, Cristo murió.
O sea, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y Él murió para pagar el pecado. O sea, Cristo murió. La segunda, Él resucitó. Es decir, venció esa muerte. La paga del pecado es muerte. Él venció la muerte. Además, ocupa el lugar privilegiado de las primicias de la resurrección, para que nosotros en esas primicias sepamos que posteriormente nosotros también vamos a resucitar. Abre la Biblia, por favor, conmigo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 22. Y nos dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto de todos se refiere a los escogidos. Se refiere a los escogidos. Tercer punto. Cristo, dice la Escritura, está reinando a la diestra de Dios. Un lugar de privilegio, un lugar de poder, la diestra del poder de Dios, dice la Biblia, la diestra del poder de su justicia. O sea, la diestra significa, es un trono, solamente un trono. Él está a la diestra de ese trono. Padre, Hijo y Espíritu Santo, reinando, gobernando. Un solo Dios, diferentes funciones. Pero Él está ahí reinando. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. O sea, tú ciertamente moriste al pecado, pero ciertamente no has muerto, físicamente. Pero el Señor te llama a que mueras, a que mates tu yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Cristo sí espera que tú hayas muerto al pecado y resucites en esa novedad de vida con Él. Como lo simboliza el bautismo. Sumerges, ahogas y matas tu vieja naturaleza y surges con esa nueva naturaleza, en esa novedad de vida que solamente Cristo, el Señor, nos puede otorgar. Entonces volvemos a leer: si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida en Dios. Ya somos muertos, mis amados. Hacer pues morir lo terrenal. Tiene que morir Sergio, tiene que morir Eriquita, Miguelito, Fer. Cada uno de nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para darle a Cristo su lugar y que Él viva. Nosotros menguamos y Él crece. Mientras siga tu orgullo, tus pensamientos, tus deseos pecaminosos o mundanos, mientras tú sigas viniendo a este lugar simple y sencillamente por cumplir, tu vida se está perdiendo. Vienes sin ganas, no pones atención en la palabra, no estás escuchando la palabra con un corazón manso y humilde. Y tú crees que por estar aquí estás así como con palomita. Es como si tú pasas a un verificentro con tu coche y dices: no, es que yo estuve en el verificentro. Si tú no fuiste verificado, no vas a tener tu calcomanía y no vas a circular todos los días sin esa calcomanía. Y bueno, aparte si no tienes cero, calcomanía cero, ¿no? Pero muchos venimos aquí y sentimos que porque estuvimos en el verificentro, pues ya tenemos palomita. Eso es un error, mis amados. Es como el que va al trabajo y no trabaja. O sea, fuiste al trabajo pero no hiciste lo que debías de hacer.
Y pienso que lo que debemos de hacer, lo que hagamos siempre nosotros, como dice la Escritura, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces el creyente está comprometido a que lo que haga, lo haga bien. Y esto no me refiero nada más a lo secular y a lo laboral. Haz tus funciones adecuadas y correctas delante de Dios como creyente. Haz tus funciones adecuadas y correctas como mujer o como varón de un matrimonio. Haz tus funciones adecuadas y correctas como padre y haz las mismas como hijo. Haz tus funciones, lleva y desarrolla con la ayuda de Dios el rol al que fuiste llamado y en el que estás implícito en esta tierra, dentro de tu familia. Ahora, esa es la familia carnal, ahí empezamos, pero posteriormente esta es la familia que sigue. Aquí es donde vamos a practicar el orar los unos por los otros, el soportarnos los unos a los otros, el amarnos los unos a los otros, porque aquí vamos a encontrar unas cosas deliciosas que te van a hacer el hígado así y te van a generar dolor de cabeza y vas a tener antipatía, pero Dios te llama a que no haya entre vosotros divisiones, que estemos unidos, que tengamos una misma mente, un mismo sentir y un mismo parecer. Bienvenido a la familia de Cristo, donde somos llamados a amarnos los unos a los otros. Si tú no pruebas en casa y aquí tu tarea, te lo digo desde ahorita, jamás lo vas a poder hacer afuera. Tú ve la vida de Cristo en su seno familiar. Sus hermanos, nos dice la Escritura, no lo digo yo, sus hermanos de carne no creían en él. Pero vemos posteriormente a Jacobo siendo el principal líder de la iglesia de Jerusalén después de que él resucitó. Y podemos ver así muchas cosas y muchos ejemplos, pero es por el testimonio que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos dar dentro de nuestro hogar. Por último y cuarto punto, dice que Él intercede continuamente por los suyos. Él es un intercesor maravilloso. Ahí en Isaías 53, que es un capítulo también de Isaías donde podemos aprender mucho acerca de la vida de Jesús. En la segunda parte nos cuenta la Escritura que por cuanto derramó su vida hasta la muerte, o sea, Cristo fue el que derramó su vida hasta la muerte, la derramó, o sea, no se quedó con nada. Es cuando algo se derrama, se vierte por todos lados. Si abro esta botella de agua y le hago así, se va a derramar. Si se cae, se va a derramar. No va a caer aquí en el vasito que yo puse abajo, se va a derramar. Porque tenía que alcanzar a muchos. Eso se refiere esta palabra, se derramó. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Él fue obediente, dice Filipenses 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue contado con los pecadores. O sea, el sin ser pecador fue contado junto con los pecadores. Vean qué maravilloso esta porción de la Escritura, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Él llevó el pecado de muchos. De todos aquellos que por su gracia y misericordia podemos entender que Él es el único que me puede representar y es el único que me puede salvar y es al único que me gustaría imitar y que no siempre me sale, pero es al único. Digo, de repente por ahí cuando era joven a lo mejor algún jugador, pues sí me hubiera gustado jugar como él, pero tampoco me salía. Y así hay muchos cantantes, ¿no?, que te gustaría tener su voz, pero tampoco te sale. Y muchos artistas que hacen obras extraordinarias con pastel, con lápiz, al óleo, de muchas formas, y tampoco te sale. Pero gracias a Dios, mis amados, que a Él todo le salió en beneficio tuyo y mío, porque Él es el único que sí lo podía hacer. Por eso dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado los pecados de muchos. Y fíjate lo que dice al final, llorado por los transgresores. Si tú volteas a tu izquierda, volteas atrás o volteas adelante,
vas a ver puro transgresor. Y a mí me están viendo todos, sin que voltees. Somos puros transgresores. Todos nosotros somos transgresores. Los que estamos aquí al frente no somos mejor que los que no estamos, o sea, es lo mismo, con diferentes funciones nada más. Funciones de privilegio, pero también de una gran responsabilidad. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta más. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Y después de esta pregunta, obvia, se manifiestan una serie de circunstancias o experiencias o vivencias en las que cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos podríamos llegar a encontrar. Y se mencionan además tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y nosotros todos en algún momento nos hemos encontrado en una o en otra. Yo te garantizo que no hay una sola persona en este lugar, ni de los que van andando en el periférico, ni los que van bajando aquí en Alcanfores, aun por mucho tráfico que haya, que no haya pasado por alguna de estas circunstancias adversas. Tribulación, angustia son las más comunes, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Los versículos del 35 al 39, mis amados, se nos presenta prácticamente una lista de experiencias y vivencias, como les decía hace un rato, que se pueden presentar en diferentes personas o creyentes a lo largo de la vida. Pero escúchame bien, ninguna de ellas te va a separar del amor de Dios. Ninguna. Ahora, tú puedes decirme, y yo también lo puedo decir, hay momentos donde sientes que te está yendo tan mal, que es tanto tu sufrimiento, que es tanta tu agonía, es tanta tu aflicción, es tan grande tu persecución, tu angustia, tu peligro, o todas estas cosas juntas, o una de ellas, pero muy intensificada, que tú puedes pensar, Dios ya me dejó. No lo pienses, porque en medio de todas estas cosas, cuando tú eres un creyente verdadero, Dios está caminando contigo, aunque no lo sientas y aunque no lo veas, porque ni andamos por sentimientos, ni por pensamientos, ni tampoco por vista, pero Él está presente. Él está obrando su perfecta voluntad. Él está permitiendo circunstancias para modelar tu carácter piadoso. Él debe permitir muchas cosas, ¿para qué? Para que tú te humilles de verdad. No nada más digas que no, yo sí me humillo, y Él es el Señor, y Él es el que manda, y Él es... No, verdaderamente humillado delante de la presencia de Dios. Porque entonces es cuando este libro maravilloso, esta voluntad maravillosa de parte de Dios, la vas a recibir como cuando tú tienes mucha sed, abres una botellita de agua, estás muriendo de calor y le das un trago y te refresca. Y quieres darle otro trago y otro trago, y a veces esta botellita no te alcanza y quieres una como la de Rosy, que es de 1,5 litros. Así pasa con la Escritura, mis amados. Pero esto es exclusivo, como dijo Cristo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es exclusivo de esta condición de tu corazón: mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Algo complicado, algo complejo para la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es altiva, porque es rebelde, porque es arrogante,
porque es desafiante, porque es personal, porque es egoísta. Todo es la naturaleza humana. Entonces, ante esta situación, tú no quieres flexibilizar nada para otro, para Dios, pues nada. Si no lo haces para con Dios, no lo vas a hacer para con nadie. Acuérdate que el amor, mis amados, es sacrificial y es una decisión, es una determinación. Entonces, tú haces cosas por la gente, aunque no la merezcan, aunque no quieras hacerla, pero los amas y las haces. Y cuando tú te envuelves y te dejas envolver por esta porción maravillosa de la Escritura, te garantizo que los resultados de haber obedecido a Dios y haber hecho algo por alguien, por amor, van a ser gratificantes porque estás honrando la palabra de Dios. No creo que era padre que Cristo muriera por ti. ¿Cuánto sacrificio hizo por ti? ¿Cuántas cosas recibió que tú merecías haber recibido? ¿Y de qué tamaño es tu egoísmo que no estás dispuesto a hacer algo por nadie? De verdad. O sea, el egoísmo, la altivez, la codicia, tu idolatría personal, porque solamente lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú quieres, si tienes ganas, si no tienes ganas, si tú lo piensas, si estás de acuerdo, solamente eso vale. Pero cuando tú eres manso y eres humilde, te garantizo que vas a llegar a entender y hacer las cosas con gozo. Porque regularmente la grandeza dice que es aprendiendo a servir a los demás. Y normalmente nuestra grandeza es que los demás nos sirvan. Esa es la grandeza del hombre, sírveme y sírveme y sírveme. No queremos servir, no queremos sacrificar tiempo por otros, no queremos dar, aunque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mis amados, estas experiencias de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, no solamente es algo teórico, sino es un testimonio fiel en la vida de Pablo, pero también es fiel en la vida de muchos de nosotros, que podemos dar testimonio que a pesar de haber pasado por estas circunstancias, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su cuidado, por su provisión, por su grandeza y por su amor, que no se separó de nosotros nunca, aunque así nos sentíamos, logramos sobrevivir. A pesar de que sentimos en carne propia esos ataques y estas circunstancias y situaciones muy, muy adversas. Pero el amor de Cristo jamás se separó de ti, jamás. Humanamente así lo sentimos. Humanamente es nuestra percepción personal de dolor, angustia, aflicción y tribulación, a veces hasta la muerte. Sentimos que nos morimos, no encontramos gozo. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que no te fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, reconoce la Biblia, reconoce al Señor y apártate del mal, y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos matrimonios son restaurados por esto? ¿Cuántas vidas, cuántas personas que estuvieron inclusive en el narco, que fueron secuestradores, que fueron asesinos, que han matado personas, hoy en día están a los pies de Cristo? Esto no pasaría, mis amados, si la obra del Redentor no fuera algo genuino, porque ni psiquiatras ni psicólogos tienen la capacidad de alcanzar esas partes más profundas del ser humano en su mente y en su corazón, si no es Cristo. Pero es nuestra última alternativa. Hacemos muchas cosas previas, tomamos medicamentos, vamos al doctor, hacemos muchísimas cosas.
Pero la medicina real, genuina y verdadera es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo, que es el médico sanador, restaurador y el Salvador. El que nunca ha dejado de amarte, aún en esas circunstancias. Este amor de Cristo no se refiere a tu amor por Él. Tu amor por Él es minúsculo, es muy limitado. Porque entre más, ¿sabes cómo se refleja el amor de la gente? En que ames a los demás. Como Él los amó. No, es un mandamiento nuevo que les dio. Es un mandamiento nuevo les doy, que amen a los demás como yo los he amado. Si haces eso, dejas de criticar, dejas de quejarte, dejas de creerte superior a los demás, dejas de formar divisiones, dejamos de muchas cosas. No me excluyo, mis amados. No me excluyo de nada de esto. Esto lo necesito igual que tú. Necesitas oración, yo también. Necesitas perdón de Cristo, yo también. Necesitas la palabra de Dios, yo también. El amor de Cristo, mis amados, lo podemos ver en toda adversidad. Juan 13:1. Estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua un poquito antes. Y Jesús sabía que la hora había llegado y que Él iba a ir al Padre. Pero nos cuenta la Escritura, y quiero que lo subrayes en tu Biblia si no tienes inconveniente, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tú estás ahí, ahí está tu nombre. Él te amó hasta el fin. Él te amó en esas circunstancias donde tú y yo nos sentimos solos. Y por eso Él te exhorta que ames a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen, a los que te ultrajan, a los que te persiguen, a los que te aborrecen. Y Él te da el ejemplo que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, del 44 al 46. En Tito nos dice algo bien hermoso, en Tito 3, versículos del 4 al 8, nos dice algo bien bonito, de verdad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esa alabanza tan bonita que habla de la bondad de Dios, cuando esa bondad se manifestó para salvarnos y su amor con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. O sea, no te salvaste tú solo, no es porque te alcance, la salvación es por obras. Por eso dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, no me dio y no te dio lo que merecíamos. ¿Por qué no nos los dio? Por el lavamiento de la regeneración. Derramó su sangre y nos lavó, nos perdonó, nos limpió, nos presentó limpios delante de Dios. Y la renovación del Espíritu Santo que transformó y renovó nuestro corazón y nuestros pensamientos, y de ahí nuestras acciones y nuestra manera de hablar para con los demás es diferente. Pero no porque seas muy bueno, o no es que soy muy noble, soy muy noble. Pues no eres noble para nada, mi amado. De verdad, aterricemos los pies en la tierra y sepamos quiénes somos y cuánto necesitamos vivir como Cristo nos llama a vivir. Y me encanta esto en el versículo 8. ¿Tú crees que esto es verdadero? ¿Tú crees que lo que acabo de leer es fiel? Bueno, Cristo mismo, a través de su palabra, lo reafirma. Palabra fiel es esta. Por si tenías alguna duda o en alguna persona de este lugar que está oyendo, ¿dudaba esto? Dice la Escritura, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Todo lo que acabo de leer, insistimos con firmeza. Es la instrucción del Señor para el siervo Timoteo a través de la vida de Pablo. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras, es decir, los que creen en Dios se ocupen de poner por obra lo que oyen, de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
Porque no sabes, mi amado, y no sabes, mi amada, cuándo te va a tocar entregar los tenis. Y la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás lista? No sabes cuándo el Señor te va a llamar. En cualquier momento, mis amados, podemos ser llamados a dar cuentas, y las únicas cuentas que podemos presentar son las de Cristo por mí y las de Cristo por ti. No hay mayor cuenta, son las únicas. Por eso quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vive la Escritura. Estas cosas, es decir, el vivir la Escritura, es bueno y útil para los hombres. No sé qué más claro te lo puedo comentar, o qué más claro el Señor nos los puede comentar a todos nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 10 al 12. En esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Se parece a Primera de Juan 4, 19, que dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto se parece, también está en Primera de Juan. Y como nos amó, envió a su Hijo en propiciación, para que sucediera lo correcto, lo adecuado, lo exacto. Nos hizo propicios por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, fíjate bien, es tu deber, no lo digo yo, debemos también nosotros amarnos unos a otros, como Cristo te amó, en un amor sacrificial. ¿Cuántas cosas, reitero, estás dispuesto a hacer por alguien, en beneficio de ese alguien? De momento, a lo mejor es bien sacrificial, pero luego al rato te va a gustar, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice en Romanos 12, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Punto. Te va a encantar, haz la voluntad de Dios. Te aclara algo importante en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando tú practicas el amor para con otros, estás perfeccionando el amor. Esto lo puedes hacer en medio de la tribulación. ¿Qué es una tribulación? Es una adversidad común de todos los hombres, de todas las personas, en alguna etapa de tu vida, en la vida del ser humano. Es una adversidad. ¿Qué es la angustia? Es un estado donde te encuentras indefenso y a veces asediado de circunstancias desfavorables. Todos hemos vivido esto. No está en tus manos, son circunstancias desfavorables, estás indefenso, no puedes hacer nada, no está en ti. Persecución, sufrimiento del creyente debido a nuestra relación con Cristo y generado regularmente esta persecución por el mundo impío, el mundo que no cree a Dios. Por eso dice en Mateo 5 que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice la Escritura también que bienaventurados son cuando por su causa, por la causa de Cristo, por obedecer el Evangelio, por vivir la palabra, a veces te cuesta, vivir la palabra cuesta, porque es contra tu naturaleza. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Penúltimo no. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es una referencia del Salmo 44, versículo 22.
Y esto de que somos muertos es que nosotros continuamente por causa de Cristo tenemos que morir a nosotros mismos. Nos reitera que es necesario que nosotros muramos para que Él viva. Mientras tus pensamientos prevalezcan con más fuerza, los pensamientos de Dios serán mermados en tu vida. Mientras que tus acciones prevalezcan de acuerdo a tu condición humana, tus acciones de acuerdo a la voluntad de Dios van a ser mermados. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mermar para que Él crezca? ¿O seguir viviendo para que tú levantes de tu persona y de tu personalidad y de tus ideales tus propios pensamientos? La Biblia nos es clara, mis amados, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y nos expresa con toda claridad que el tesoro de parte de Dios ha sido puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder, o sea, el poder en estos vasos de barro, el vaso de barro eres tú y soy yo. No vale nada el barro. Puede tener una forma bonita, pero no vale nada. Y esa forma bonita solamente se la da el artesano. Dios le puede dar una forma bonita a tu vida, pero tu vida no tiene valor. Tu vida con Cristo toma valor. Sin Cristo no valemos. Moriremos y pasaremos una eternidad fuera de Dios. Es así de simple, esa es nuestra vida. Pero dice que tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, te puedes caer, pero no quedas destruido. Llevando en el cuerpo, en todas partes, la muerte de Jesús. En cualquier lugar, muere a tus deseos, muere a tus pasiones, muere a todo lo terrenal, para que Cristo verdaderamente sea en ti. Y entregados a esa muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida mortal, o en nuestra carne mortal. Ahí mismo en 2 Corintios, nada más que en el 6, del 3 al 10, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No nos va a salir siempre que tú no te equivoques con alguien, pero puedes corregir si te equivocas, para que lo que tú hiciste, dijiste o actuaste, si afectó a alguien, busca la manera de corregirlo, para que no sea tropiezo y el nombre de Cristo no sea vituperado. Porque fíjate, la gente, nosotros cometemos los errores, pero al que se llevan entre los pies es el único que no tiene absolutamente nada que ver. No, pues los cristianos, no, pues que Cristo, según la Biblia y según esto. Mis amados, nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que podemos dar mal o buen testimonio. Dice el versículo 4: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, características de los siervos, mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, que yo creo que aquí, creo que fuera de Israel ya no está, ha estado en la cárcel, pero fue rescatado de ahí. Yo no sé si aquí alguien más ha estado en la cárcel, yo ni quiero estar, pero jamás, ¿no? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero en Cristo y con su palabra lo poseemos todo. Todo.
absolutamente todo. Y de todo lo que acabamos de mencionar, concluimos antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nadie, mis amados, nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores, es decir, tenemos una conquista completa. Aunque tu situación en este momento no sea la ideal para ti, tenemos una conquista completa. Los dos últimos versículos. Por lo cual estoy seguro, o sea, después de saber que en lo demás de la vida soy más que vencedor, estoy seguro, y vamos a hablar de cosas que no vemos, ni sabemos, ni tenemos control. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir que lo desconozco, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nos los vuelve a reiterar, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sanada. En cualquier situación el amor de Dios estará contigo. Cuando leemos aquí principados se refiere a los ángeles caídos o a los demonios. La escritura en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también nos muestra en Judas 6 que hay ángeles que no guardaron esa dignidad, sino que abandonaron su propia morada y están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para ese juicio del gran día. Dios ya los venció por ti y por mí. Mayor es Jesús que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Habla de potestades. La potestad es el plural del poder. Cualquier poder. No hay poder alguno que pueda eliminar el amor de Dios para el escogido, para su hijo, para su hija. No hay poder humano. No hay poder, ningún tipo de poder. Ningún poder. Ninguna autoridad humana. Ninguna autoridad celestial. Nada te puede separar del amor de Dios. Te dice ni lo alto ni lo profundo. Esto ya hablando en términos astronómicos para que veamos las dimensiones, o sea, distancias y medidas que ni siquiera imaginamos que existen. Ya la distancia entre un planeta y otro ya no se miden en kilómetros o en metros, ya hay otras formas de medirlo, en años luz. Y nosotros, yo creo que ninguno, bueno, yo por lo menos no puedo explicar. A ver, explíqueme un año luz. Pues cómo no te lo sé explicar. Seguramente puede haber personas que te puedan dar una explicación un poquito sensata y a lo mejor no las dan y no la entendemos. Porque toda la terminología, como la del médico, es propia del profesional de la salud. Si yo me pongo a explicarte a ti cosas médicas en mis términos, lo más seguro es que no me entiendas. Pero no porque no tengas la capacidad, sino porque pues no es una terminología propia, pero toda esta terminología Dios la está usando para que nosotros nos demos cuenta que ni el punto más alto ni el más bajo te va a separar del amor de Dios. Nada en el camino de la vida te va a separar de ese amor. Y te dice, por si faltó argumentar algo, dice que ninguna otra cosa creada. No hay ni cosa ni persona, por si hubiese quedado algo excluido, te va a separar del amor de Dios. O sea, ¿qué quiere el Señor decirnos este domingo a través de su palabra? No importa, mi amado, no importa, mi amada, en qué condiciones te encuentres, Dios te sigue amando hasta la muerte. Lo hizo y está complacido con lo que hizo.
Cuando le das algo a alguien que amas, ni te dolió el codo aunque seas de Monterrey, y no sé si hay gente de Monterrey aquí, pero ni te dolió el codo. O sea, cuando tú das algo porque amas a alguien, no te pesa, no te duele y lo volverías a hacer. ¿Estamos de acuerdo? No te pesa, no te duele, lo hiciste. Te quedas con eso. Tu paga es la satisfacción de haber sido de bendición para otra persona. Si Dios no nos hubiera bendecido a través de su Hijo así, nosotros estaríamos destinados al infierno de verdad, a una eternidad en la oscuridad de verdad. La conclusión: el amor de Dios, ya lo vimos, pero quiero que lo volvamos a leer. Digo, hay muchas porciones de la Escritura, pero esta es la conclusión de todo, ya con eso termino. Romanos 5, del 5 al 11. Y la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza que tenemos en Cristo y de vida eterna no avergüenza. Es maravillosa, la anhelamos. Dice que la misma creación y todos nosotros gemimos por ser revestidos de esa nuestra habitación celestial. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ya ha sido derramado. Ahí lo tenemos. Él decidió habitar aquí y en tu corazón. Ahí habita. Ese es el amor de Dios. Porque Cristo, te lo aclara, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, tú eras un impío y yo también. Y así, a pesar de eso, a pesar de ser culpable, a pesar de que merecíamos la sentencia, Él murió por los impíos, por cada uno de nosotros. Y te pone una reflexión para todos nosotros. Ciertamente alguno de nosotros, si me permites parafrasear, apenas moriría por otra persona, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por alguno de tus papás. A lo mejor sí darías tu vida. Pero a ver, aquí no encuentras 10 por los que tú darías tu vida. No encuentras 10, a menos que tengas una familia de 12. No hay familias de 12 aquí. Pero no encuentras. Y Cristo lo hizo por ti, por ti, por ti, por ti, por ahí, por ti, por todos los que hemos venido a Cristo arrepentidos. Por eso te dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por alguien que te cae mal, alguien que te ofende, alguien que transgrede, alguien que hace cosas que no te gustan. Imagínate, ¿morirías por ellos? ¿Por uno solo? Jamás. Pues mucho más, esta es la reflexión conclusiva, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea, lo que le costó, este es el precio, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar.